Muchas señales indican que estamos en medio de los últimos tiempos. La evidencia es clara: el hambre está aumentando, las enfermedades se están propagando, las fluctuaciones del clima son más frecuentes y la humanidad parece alejarse cada vez más de las conexiones espirituales. Esto refleja las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. Considera su advertencia: las naciones se enfrentarán, los reinos lucharán entre sí. Habrá escasez y terremotos en varios lugares del mundo, y estos tumultos marcan solo el comienzo de la tribulación. Serán perseguidos por su fe. En esos días, muchos fallarán, volviéndose unos contra otros en traición y odio. Falsos profetas surgirán, engañando a multitudes. A medida que la oscuridad se profundiza, el calor del amor se enfriará en muchos corazones. Nota que la proliferación de la maldad es un precursor del inminente retorno de Cristo, un fenómeno que vemos desarrollarse ante nuestros propios ojos. Pero, ¿podemos atribuir el declive de la compasión solo al azar? Lamentablemente, no. El apóstol Pablo corrobora esta verdad en su epístola a Timoteo. Entiende esto: en los últimos días surgirán tiempos peligrosos. Las personas se volverán egocéntricas, impulsadas por la avaricia, jactanciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a la autoridad, ingratas, moralmente corruptas, sin afecto familiar, calumniadoras, implacables, carentes de autodisciplina, brutales, despreciadoras de la virtud, traicioneras, impulsivas, vanidosas, buscando el placer en lugar de Dios, mostrando religiosidad mientras niegan su poder. Estamos, indudablemente, en el crepúsculo de los días, una realidad que pretendo iluminar en el discurso de hoy al revelar los 7 pecados prevalentes que anuncian el regreso de Cristo. Si aún no has discernido estas señales, prepárate para sorprenderte mientras revelo cada una de estas transgresiones. Es una lamentable verdad que estos pecados plagan nuestras vidas diarias. Confío en que te mantienes alejado de tales transgresiones. Antes de adentrarnos en nuestra discusión, te pido amablemente tu apoyo. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo ahora. Además, dejar un me gusta y activar las notificaciones sería muy apreciado. Sin más preámbulos, procedamos. Nuestro primer tema: el egoísmo. Como destaca el apóstol Pablo en 1 Timoteo, el egoísmo tiene prioridad. Una mirada rápida a las redes sociales confirma su presencia desenfrenada. Las personas a menudo se complacen en la autopromoción, alardeando de sus logros sin considerar a los demás o asuntos divinos. El egoísmo se encuentra entre las enfermedades espirituales más perjudiciales de esta era, erosionando la esencia de la humanidad y creando un abismo entre los individuos y lo divino. Esto contradice los mandamientos fundamentales de Jesús: amar a Dios con todo el corazón y tratar a los demás como a uno mismo. Lamentablemente, el egoísmo impregna nuestro mundo, pero como cristianos debemos resistir. En cambio, estamos llamados a emular a Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir, sacrificando finalmente su vida por la humanidad. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus deseos para cumplir la voluntad del Señor? Reflexiona sobre eso. Ahora, pasemos al segundo pecado: la avaricia. La avaricia, o el amor al dinero, como menciona el apóstol Pablo, es el siguiente pecado en nuestra lista. Como él dijo una vez, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunas personas, impulsadas por su deseo de riqueza, se desvían de la fe y soportan innumerables tribulaciones. ¿Alguna vez te has detenido a considerar la asombrosa cantidad de crímenes que se cometen en todo el mundo cada día debido a la búsqueda de la riqueza? Desde el fraude hasta el robo, desde el asesinato hasta la guerra, las familias se destruyen y las aspiraciones se desmoronan, todo en la persecución implacable del dinero. Sin embargo, es crucial reconocer que el dinero en sí no es inherentemente problemático. Es una provisión de Dios, destinada a sustentarnos y ayudar a los menos afortunados.
El verdadero problema radica en nuestro apego a las posesiones materiales. Como indica el versículo que acabamos de explorar, muchos sufren enormemente por su amor al dinero. Esta realidad es demasiado frecuente hoy en día. Individuos adinerados, a pesar de su seguridad financiera, a menudo luchan con la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico alimentados por un deseo insaciable de más. Por lo tanto, querido amigo, ten cuidado. Aquellos que priorizan la riqueza sobre todas las cosas dejan de buscar a Dios, alejándose cada vez más de la fe. Ahora, pasemos al tercer pecado, la inmoralidad. La falta generalizada de integridad moral que caracteriza estos últimos días antes del regreso de Jesús es innegable. Una simple mirada a la televisión o a las redes sociales revela un torrente de sensualidad y sexualidad. Las aplicaciones incentivan a las personas a intercambiar fotos y videos íntimos por ganancias, mientras hombres y mujeres, impulsados por la codicia, se exponen a extraños sin vacilación. Y no debemos pasar por alto la proliferación de sitios web que atienden a aquellos que buscan relaciones extramatrimoniales. Lo que es realmente inquietante es la normalización de tal comportamiento. La violación de las normas morales es una afrenta a Dios porque Él es inherentemente puro. Vamos a referirnos a las enseñanzas de la Biblia. Evita participar en actos inmorales. Mientras que otros pecados pueden afectar acciones externas, la inmoralidad impacta directamente en el propio cuerpo. ¿No sabes que tu cuerpo es un vaso sagrado para el Espíritu Divino que reside dentro de ti? Un regalo otorgado por Dios y por lo tanto, ¿no eres únicamente tuyo? Hermanos, si buscamos la compañía eterna con Cristo y aspiramos a reinar junto a Él, debemos arrepentirnos de nuestras transgresiones y perseguir sinceramente una vida de rectitud. Por lo tanto, evitemos activamente la inmoralidad y dediquémonos a glorificar a Dios. Ahora, hablemos de la blasfemia, el pecado más grave que uno puede cometer, desafortunadamente prevalente en diversas formas como las telenovelas, películas, música e incluso en Internet. Reflexionemos sobre las palabras de Jesús. Les aseguro que toda transgresión y blasfemia pueden ser perdonadas, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. El perdón es alcanzable para la calumnia, la maldición, las falsedades, todos comportamientos exhibidos a menudo por los fariseos contra Jesús. Sin embargo, Jesús mismo reconoció la posibilidad de perdón para tales actos. No obstante, el peligro crítico reside en blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el papel del Espíritu Santo es convencer a las personas de sus pecados, guiarlas hacia el arrepentimiento y facilitar su salvación. El arrepentimiento es el camino necesario para la redención de las transgresiones. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo desprecian a la única entidad capaz de incitarlos a renunciar a sus pecados y aceptar el perdón. Podrías preguntarte, ¿he cometido alguna vez tal blasfemia? Quien alberga un verdadero remordimiento no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Aquellos que blasfeman carecen de remordimiento, no sienten culpa ni inclinación a enmendar sus caminos. Jesús declaró inequívocamente su aceptación de todos los que lo buscan. Por lo tanto, confiesa tus pecados y se te otorgará absolución. Ahora hablemos del quinto pecado, la autoindulgencia. ¿Con qué frecuencia gravitamos hacia la comodidad, resistiendo el cambio y la estancación? Una señal reveladora de complacencia surge cuando evitamos decisiones o responsabilidades que podrían perturbar nuestra comodidad. Pero, ¿por qué se considera esto pecaminoso? Porque cumplir el llamado de Dios y difundir su palabra requiere salir más allá de los confines de la comodidad. El apóstol Pablo explicó que el Evangelio encarna el poder transformador de Dios para la salvación. Así, el Evangelio tiene la capacidad de revolucionar vidas y reparar familias rotas. Sin embargo, la complacencia genera contentamiento con la mera asistencia a la iglesia.
engañándose a uno mismo creyendo que ha cumplido con sus deberes cristianos, abandonando la imperativa de compartir el amor de Dios. En tiempos contemporáneos, la proliferación de distracciones y entretenimiento ha alcanzado niveles sin precedentes. Se consumen horas, días y semanas en maratones de series de televisión, indulgencia en la música, juegos, socialización con amigos, todo mientras se es ajeno al inminente regreso de Jesús. Por lo tanto, combatir el pecado de la autoindulgencia requiere superar los deseos de la carne y alinearse con aquellos que caminan en el camino de Dios. Santiago 4:17 ofrece una visión. Así que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora, profundicemos en el sexto pecado, la arrogancia. Un individuo arrogante se percibe a sí mismo como superior a los demás, desestimando puntos de vista alternativos bajo la apariencia de infalibilidad. Su orgullo eclipsa incluso su devoción a Dios. Lamentablemente, la arrogancia permea la sociedad, evidente en aquellos que afirman su superioridad intelectual, moral y espiritual sobre otros. Sin saberlo, tal arrogancia engendra destrucción y alejamiento de Dios. Pausa para la introspección. ¿Cuántas personas encuentras que se exaltan a sí mismas como más sabias, más inteligentes y más santas que sus semejantes? Sin embargo, la Escritura advierte que Dios se opone a los orgullosos, pero otorga gracia a los humildes. Por lo tanto, evitemos la arrogancia, pues el inminente regreso de Jesús nos llama, y solo aquellos humildes por su dependencia de su gracia y misericordia encontrarán la salvación. En efecto, la salvación está reservada únicamente para aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo como el único Redentor. Ahora profundicemos en el séptimo pecado, la ingratitud. Las Escrituras atestiguan la engañosa y corrupta naturaleza del corazón humano, de la cual brota la ingratitud. La ingratitud se manifiesta como una falta de reconocimiento de la benevolencia que se nos ha extendido. Reflexiona honestamente, ¿con qué frecuencia has expresado gratitud a Dios hoy o durante la última semana? A medida que la ingratitud se encona, las personas inevitablemente olvidan la fuente de sus bendiciones y no expresan gratitud hacia Dios, el proveedor de todo lo que poseen. Esta narrativa encuentra resonancia en el relato de Jesús sanando a los 10 leprosos, en el cual solo uno regresó para ofrecer agradecimiento, provocando la sorpresa de Cristo ante la ingratitud mostrada por los otros 9. Notablemente, el único individuo agradecido provenía de una comunidad marginada, subrayando la lección de que incluso aquellos salvados por Jesús pueden sucumbir al mismo error de tomar el amor y la misericordia de Dios por sentados debido a la familiaridad. Por lo tanto, recordemos diligentemente las múltiples bendiciones que el Señor nos otorga cada día y expresemos una gratitud sincera por su abundante gracia y misericordia. Comparte tu gratitud con Jesús. Expresa tu amor y aprecio por Él, agradeciéndole por todo lo que ha hecho. Estos pecados son prevalentes hoy en día, pero hay otros también, como se ha destacado en videos anteriores en este canal. Sin embargo, el mensaje crucial de hoy es que Jesús regresará pronto. La trompeta sonará, señalando la llegada del Salvador del mundo para derrotar al Anticristo, al falso profeta y a su líder, Satanás. ¿Cómo te prepararás para su regreso? ¿Buscarás al Señor mientras aún hay tiempo? ¿O seguirás viviendo como si su regreso estuviera lejano? La decisión recae en ti. No permitas que estos pecados dominen tu corazón. En su lugar, busca el perdón y la salvación a través de Jesús. Si deseas ser salvo y pasar la eternidad con Él cuando regrese, escribe en los comentarios: Jesús, perdona todos mis pecados. Comparte este mensaje con tus seres queridos y suscríbete a este canal. Que Dios te conceda el perdón de todos tus pecados y te colme de infinitas bendiciones. Amén.